Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ese va a ser nuestro texto base de hoy y me voy a quedar solo en el versículo 1. Si usted tiene sed y alguien le ofrece un vaso de agua, usted lo mira, cristalino, un vaso, y usted tiene mucha sed, ¿no? Cristalino, se ve un agua pura e incluso hasta se ve como está helada. Usted desea tomarla, por supuesto, tiene sed. Pero ¿qué tal si antes de que usted la beba, la persona que le ha ofrecido el agua le dice, mira, el único detalle que tiene esta agua es que en un 90% es agua potable de la llave o agua de una botella, pero el 10% es de alcantarilla? Obviamente que no se la va a tomar. Usted va a esperar, va a buscar otra alternativa. Y este tema de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con la pureza. Agua pura y cristalina, agua sucia y turbia o agua mezclada con impurezas. Y tiene que ver con la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Esta carta es una carta de Jesucristo dirigida a una iglesia, como digo, la iglesia de Éfeso, ahí en Asia Menor, que era vamos a decir, la primera iglesia a la cual recibía la correspondencia, donde había un correo circular que iba por todas las iglesias, las 7 que usted lee ahí en Apocalipsis, iban recibiendo la correspondencia. Y la primera iglesia que la recibía era Éfeso. Era la iglesia más importante. Era una iglesia muy dinámica, una iglesia donde Pablo había invertido, ¿cuánto? 3 años había estado allí. Habían ocurrido muchas cosas también allí. Pero también había una ciudad y un contexto alrededor de la iglesia que era un contexto perverso. Era un contexto donde la comunidad secular era totalmente alejada de la verdad y los principios de Dios, ¿no? Allí es donde estaba ubicada la iglesia de Éfeso. Y en general, antes de entrar en el tema, voy a dar algunos aspectos generales sobre las cartas, las cartas que van dirigidas a las iglesias. Y como dije la vez pasada, cuando hablamos de que la carta está dirigida a Éfeso, también está dirigida al resto de las iglesias. Todas las iglesias leían la carta de Éfeso. Todas las iglesias, todo en Esmirna leían las cartas de Éfeso, en Sardis leían las cartas de Éfeso. Todos leían todas las cartas, ¿no? Cuando nosotros estudiamos cada una de las cartas, allí en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a ver que hay un saludo. Es característico, un saludo. Segundo, hay un título acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? Luego encontramos una afirmación. También hay una reprensión, una advertencia, una exhortación o llamado, y por último, una promesa. Esas son más o menos las características de las siete cartas, ¿verdad?, que vamos a ir viendo domingo tras domingo, con algunas pausas también en ciertos domingos por ahí. Son 7 iglesias que existieron en una época, en los primeros siglos. Ahí estaban en Asia Menor, en ciudades específicas, y eran iglesias como ustedes y como nosotros. Era como esta iglesia, ¿no es cierto? Ahora, ¿podemos extraer enseñanzas de la iglesia? Por supuesto, ¿verdad? Pero que representen épocas no tiene mucho fundamento. Ahora, lo primero que vemos aquí es el saludo, ¿cierto? En el versículo 1. Él escribe a la iglesia, en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra. Cristo se dirige a esta iglesia local, pero al mismo tiempo Él está dirigiéndose también al resto de las iglesias, las que son las 7, ¿no? Las 6 restantes. Y aquí vemos el título que Cristo muestra y un título en el cual Él se autoasigna. Él dice, el que camina entre los 7 candeleros. Cristo aquí está diciendo, yo estoy presente, yo veo lo que está pasando, yo conozco lo que está ocurriendo, yo proveo para la iglesia, para mi iglesia, y también protejo a mi iglesia. Es lo que está diciendo más o menos el texto. Ahora, nótese que el Señor Jesús, Él está presente en todas las iglesias. En ese tiempo no había iglesia bautista, presbiteriana, pentecostal, anglicana, luterana, cuadrangular, iglesia de Dios, iglesia de asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. No había, era una iglesia, era solamente una, la iglesia de Cristo.
Y creo que el mensaje que el Señor entrega es para las iglesias. Ahora, que nosotros nos apropiemos de decir, no, este es para mi iglesia, la presbiteriana. Bueno, está bien, tenemos que tener un sentido de identidad, porque si no tenemos sentido de identidad, ¿qué hacemos aquí, no? Pero también tenemos que tener un sentido de apertura de mente, ¿no? De darnos cuenta de que el reino de Dios es más grande que este grupo. Es mucho más grande. Hay hermanos nuestros que aman al Señor en otros lados. En este momento hay hermanos que están alabando al Señor también. Entonces es un mensaje para las iglesias, sin importar distinción, ¿no es cierto? Iglesias que predican obviamente la palabra pura del Señor, obviamente. A veces hay diferencias, pero que predique la palabra del Señor. Y aquí es donde quiero entrar en el tema donde me interesa que hablemos. La iglesia de Efesios, o de Éfeso, vivía en un contexto difícil, en un contexto complicado, y le voy a explicar por qué. Pablo, él estuvo enseñando allí en Éfeso 3 años por lo menos. ¿Cómo era Éfeso? Y tenemos que hablar de esto porque es importante. Éfeso era un centro comercial, un centro religioso pagano. Y cuando me refiero a un centro religioso pagano, estoy diciendo que allí se practicaba lo inimaginable. Era una ciudad muy importante, ¿no? Una ciudad comercial, una ciudad donde tenía mucho tránsito. Y allí, en términos religiosos, había un templo a la diosa Diana o Artemisa. Usted sabe que esta diosa Diana era una especie de estatua hecha con su rostro, etcétera, pero todo su cuerpo con pechos de mujer. Era la diosa de la fertilidad, del amor. Ese era el culto que ellos tenían allí en Éfeso. Un culto secular, pagano, ¿verdad? Totalmente en contra de los principios de Dios. Era un templo más o menos de 133 metros de largo por 74 de ancho. Para los que trabajan en construcción ya se pueden imaginar más o menos, ¿no? Tenía 120 columnas de mármol, 120 columnas de mármol de más o menos 18 metros de alto. Les da una idea de cómo era el templo. Ahora, no era un templo al tamaño de los que son los edificios de ahora, por supuesto que no, pero para la época era algo grandísimo, muy destacado. Y la ciudad de Éfeso más o menos andaba entre los 250.000 habitantes y 500.000. Vale decir, Birmingham tiene más o menos 250.000, más o menos, ¿verdad? Es 220.000, 230.000, por ahí creo que anda. Más o menos como un Birmingham, ¿verdad? Pero se cree que también hasta 500.000 de personas. Ahora, esta religión de la gente que vivía allí era una religión enfocada al placer. Ese era el tema. Tenían cientos de sacerdotisas que básicamente eran prostitutas, porque estaban al servicio de la religión, pero también a prestar servicios sexuales a los peregrinos. Entonces venían los peregrinos de muchos lugares, llegaban ahí a comprar las pequeñas estatuas de la diosa Diana, qué sé yo, y como usted ha visto a veces en nuestro contexto hay ciertas religiones que hacen procesiones y ahí afuera el mercado es impresionante, ¿no? Vendiendo estampitas y esto y lo otro, un negocio, ¿no? Imagínense ese cuadro de la diosa Diana, pero en este caso vendían las estatuas o los pequeños fetiches y cuestiones para usar para la buena suerte, etcétera. Y también, como los peregrinos venían, estaban lejos de las familias, aprovechaban de darse una vueltecita por detrás del templo para disfrutar de las sacerdotisas que estaban al servicio del pueblo, ¿no? Y supuestamente que era para servir a la diosa Diana. Heráclito, un pensador griego de la época, quien vivía en Éfeso, dijo lo siguiente. Él dijo, la moralidad del templo es peor que las de las bestias, porque incluso los promiscuos perros no se mutilan unos a otros. Eso dijo un filósofo, un pensador griego secular, no cristiano. No lo dijo un cristiano. Cuando estudiemos las otras iglesias vamos a ver que también hay una problemática muy parecida. En las otras iglesias como Pérgamo y Tiatira específicamente, sufrían el mismo problema
había en el contexto, y en algunos casos influencia dentro de la iglesia, de fornicación y seducción. Pero en este contexto en que la iglesia de Éfeso se desenvuelve el contexto, vamos a decir, de secular, hay una iglesia fiel. Hay una iglesia que ama al Señor, una iglesia que sirve al Señor, y que era la iglesia de Éfeso. Ahora, si nosotros yo quise hacer un paralelo con el contexto de hoy. Vivimos tiempos muy parecidos. Vivimos en una cultura sexualizada, sensualizada, sexualizada. Se ha normalizado en este tiempo la cultura del sexo. Es normal. Yo recuerdo que en mis tiempos era un escándalo si la vecina María X quedaba embarazada. ¿Se acuerdan? Los más viejitos se acuerdan, ¿verdad? Era un escándalo si la vecina, Teresa, lo que sea, estaba viviendo con su pareja. ¿Y en qué momento eso fue que cambió? ¿Y en qué momento eso se aprobó? ¿Quién lo aprobó? En ese tiempo, la iglesia era el estandarte y era la luz que alumbraba y marcaba los parámetros de la moralidad. ¿No es cierto? ¿Y dónde fue que la cultura se perdió? Ahora alguien convive y a nadie le importa. No, es que el pastor es muy antiguo, es retrógrado, a nadie le importa, ¿no es cierto? ¿Y para qué sigo, no? Estadísticamente, estaba leyendo una estadística y me impresionó, ¿no? Dice que 1 de cada 4 niñas adolescentes contraen enfermedades venéreas. En Estados Unidos la homosexualidad ha aumentado un 700% en la última década. 700%. En mi época, el muchachito, ¿verdad?, con problemas de este tipo, era un escándalo. Hoy ya ha sido aceptado. La línea de la moralidad que existía aquí se corrió hasta allá. La palabra sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, no ha cambiado. Y lo más triste y dramático es que dentro de la iglesia existe el mismo problema. Se hizo una convención de pastores bautistas, y no quiero decir bautista porque esos son los malos de la película, no. Digo, fue la convención que se hizo en un estado X allá en el Midwest. Los hoteles que albergaron a miles de pastores informaron, ¿verdad? Los del hotel informaron que durante esa conferencia habían experimentado un récord histórico de rentar por la televisión la pornografía. Y uno se pregunta, ¿estos son los líderes que están dirigiendo a las iglesias en el país? ¿Están consumiendo pornografía? Estos son los líderes. En la misma iglesia, el adulterio y la fornicación ha aumentado. En la iglesia, es cierto, en la iglesia si hay adulterio, hay disciplina, se hace eso, por supuesto, pero a veces se percibe como que no es un problema tan serio. O la fornicación, tener relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Parece que es normal. Y del púlpito nadie quiere decir nada. Los pastores no quieren decir nada porque los jovencitos o las jovencitas se van a ofender. Porque se van a ofender. Yo creo que la iglesia tiene que ser la voz profética, la que está llamada a decir la verdad y a denunciar el pecado con nombre y apellido. La fornicación es pecado y el que esté fornicando está ofendiendo al Señor profundamente, ¿verdad? Ezequiel dice lo siguiente en cuanto a una famosa ciudad, Sodoma, que ustedes ya han escuchado de Sodoma, una ciudad perversa que fue destruida por el Señor allá en el Antiguo Testamento. Él dice lo siguiente, ¿por qué Sodoma fue destruida? Ezequiel 16:49 nos dice, Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia. Vale decir que el problema no era realmente las prácticas sexuales que tenían, de homosexualidad, de orgías, de qué sé yo, todo lo que hacían en ese tiempo.
Y no me vengan con cuentos de que el problema de Sodoma era que ellos no eran hospitalarios. Eso no se lo traga a nadie. Eso no tiene argumento. Porque ese es el argumento que usan para decir que Sodoma el tema de Sodoma fue que no fueron hospitalarios. Por favor, los textos son claros. Los de Sodoma querían tener relaciones con los ángeles. Eso es lo que querían hacer. Eran pervertidos, ¿verdad? Eso es lo que enseña el texto. Sodoma dice que el problema de raíz no eran las prácticas que tenían, esas eran las ramas. Las prácticas profundas eran la soberbia, era el orgullo de su corazón, del pueblo. El orgullo es el que domina todo. ¿En qué sentido? Yo lo hago como yo quiero. Yo hago lo que a mí se me antoja en mi vida privada. ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Qué es eso? Orgullo, soberbia. No estar dispuestos a escuchar el consejo de Dios. Se convirtieron en exploradores de placer. Ahora, un paréntesis. ¿Es malo el placer? No, no es malo. Dios lo ha diseñado. Él es el creador del placer. Él nos ha dado el gusto para que disfrutemos un rico asado, un rico pollo, para que disfrutemos los olores de las rosas, de las flores. También a los matrimonios le ha dado la hermosura del sexo, para que lo disfruten en pareja, en esos límites, en esos parámetros. ¿Para qué? Para que sean felices. Qué triste es cuando una persona está desenfrenada en el libertinaje del sexo, siendo que no tiene idea, pobrecito o pobrecita, que no tiene idea lo que le espera para su futuro. Y el deseo del diablo ha sido siempre falsificar lo que Dios ha hecho. Él quiere trastocar lo que Dios ha hecho. Dice en 2 de Timoteo 3 que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos y amadores de los placeres más que de Dios. Lo dice 2 de Timoteo. Y nuestra cultura no solo es la copia de Éfeso, es la copia de Sodoma en muchos sentidos. Y para allá vamos, y cada vez vamos peor. Lo que quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres, hazlo. Tenemos otro ejemplo, paralelo y seguido, digamos, de Sodoma y Gomorra. En 2 de Pedro 2, 6 al 8, nos dice que Lot fue salvo de una cultura sensual y egoísta, nos dice 2 de Pedro, el apóstol Pedro, y perversa, que lo rodeaba y lo entristecía, dice el texto. Lo entristecía profundamente a Lot. Yo me imagino a Lot con sus hijas ahí, su esposa, que parece que la esposa no estaba muy alineada con el Señor, pero bueno, estaba ahí peleando y luchando en su corazón. ¿Qué puedo hacer? Esta situación cultural me tiene enfermo, qué sé yo. Pero el problema es que Lot no hizo nada. Es como si nosotros como iglesia nos quejamos de estos temas y el pastor nunca habla de esto. Bueno, acá estamos haciendo algo, ¿verdad? Lucas 17, 28 al 30 nos dice: lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Cuando venga la venida del Señor va a ser terrible para el que no conoce al Señor. ¿Es la palabra de Dios confiable para usted? Esto es lo que está anticipando proféticamente nuestro Dios para nosotros, para lo que va a venir. Ahora, yo cuando hablo de esto siempre quiero balancear en este sentido. Hermanos, el Señor tiene misericordia y Él siempre extiende su misericordia. Para el que se arrepiente hay esperanza. El que se arrepiente cambia su vida y deja su vida desordenada o lo que sea que haga. Que se alinee con la voluntad de Dios. Hay esperanza. Al igual que Lot, la iglesia de Éfeso experimentaba las presiones de la sociedad y al igual que Lot y al igual que la iglesia de Éfeso, nosotros también experimentamos las presiones de la sociedad. Están constantemente. Es impresionante. Usted sanamente, usted no tiene ninguna intención de nada. Usted está mirando el Facebook, qué sé yo. Ya leyó su Biblia, un capítulo entero, ahora va al Facebook, está mirando. Y de repente, de la nada, le sale algo que usted no esperaba que saliera. ¿No es así? Es un bombardeo que tenemos por todos lados. Porque, como dije al principio, vivimos en una cultura sexualizada. Pablo, ahí en el libro de la carta a los Efesios, ¿ya?
Es una iglesia, yo diría que es una iglesia bastante fiel, pero aún así Pablo tiene que exhortar a la iglesia. Y fíjese qué interesante, cuando uno lee todo el libro, uno va viendo los imperativos que Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso. Le dice, acuérdense, guarden la unidad, sigan la verdad, renuévense en la mente y en el espíritu, vístanse del nuevo hombre, desechen la mentira, hablen la verdad, quiten la amargura, anden en amor. No digan palabras corrompidas o corruptas, no digan palabras sucias, cambien su lenguaje. No participen en las obras malas de otros, sino que repréndanlas. Sométanse a sus esposos, amen a sus esposas. Y así, yo seleccioné algunos mandatos y algunos imperativos que el apóstol Pablo le está dando a los efesios. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque él sabe que allá afuera hay una influencia muy fuerte que puede venir contra la iglesia. Y también que dentro de la iglesia hay que cuidarse, ¿verdad? La pureza, hermanos, es un valor que la Biblia enaltece. Y es lo que menos en estos días nosotros escuchamos. La pureza no es un tema para el mundo secular. Algo puro es algo que es limpio, es algo exclusivo, ¿verdad? Y que está libre de mezclas cuando hablamos de pureza, ¿verdad? Y al igual que en Éfeso, lamentablemente vivimos en días en que se transan los estándares morales, ¿verdad? Se catalogan como inteligentes o cool o avanzados. Esto es fruto del tiempo de la sociedad posmoderna en que estamos viviendo. Algunos dicen, tenemos que evitar las actitudes radicales, tenemos que ser moderados, tenemos que vivir moderadamente. Pastor, pero no exageres, ¿por qué estamos exagerando? No hay que exagerar. Primera de Pedro que nos dice, 1:15-16, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y esa palabra, usted va a decir, pero pastor, esa palabra es para los primeros siglos cuando el apóstol Pedro escribió. Entonces yo a partir de ahora voy a romper la hoja y voy a quitar Primera de Pedro 1:15-16 porque no es para hoy. Tendríamos que sacar, yo creo que prácticamente como más de la mitad de la Biblia, de todas las cosas que nos incomodan o que nos podrían incomodar, ¿no? En la Biblia, la palabra pureza está relacionada directamente con santidad, ¿verdad? Y la pureza sexual debe manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Va desde el pensamiento, sentimientos, hasta el comportamiento. Si usted cultiva, hermano y hermana, una pureza sexual, usted le puedo asegurar, usted va a vivir una vida plena y satisfecha para con Dios. Y Dios es fiel. Si usted es soltero, soltera, confíe en el Señor. En su momento Dios te va a bendecir, hermana o hermano. Sé fiel al Señor. Él te va a proveer lo necesario, ¿verdad? Por otro lado, recuerda que si has caído en pecado, has ofendido la santidad de Dios, también puedes acercarte arrepentido delante del Señor, sin temor, porque Hebreo nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él se compadece de ti, pero tienes que venir con un corazón arrepentido delante de Él. En medio de una cultura, ¿verdad?, similar a la de Efesios o similar a la de Sodoma, seamos moderados por ejemplo, para vestirnos. Ejemplo concreto. Yo recuerdo que, y voy a usar el ejemplo del péndulo. Usted ha visto el péndulo, ¿no? Y hace esto, ¿no? Yo recuerdo que en mi época el péndulo estaba a este lado. Y en ese lado todo el énfasis era externo. Yo era niño, estaba en la iglesia. Mujeres, vístanse así. Hombres, vístanse así. No se puede ir al cine. No se puede hacer esto. No se puede hacer esto otro. Era no. La ley del no. Entonces, vino un movimiento que corrió el péndulo un poco más para este lado y decían, hermanos, pero el Señor nos da libertad para que nosotros podamos vivir en la gracia. Entonces el péndulo se va moviendo.
Y de repente empiezan a aparecer en la iglesia embarazos, adulterios, y ya como que el liderazgo como que empieza a ablandar la mano, ¿no? Y sigue el péndulo para este lado. Y ahora el péndulo está acá. Nadie dice nada de esto. Nadie. Yo escucho iglesias que predican en inglés y en español, nadie dice nada. Ni siquiera se quieren meter en el tema. El péndulo. Entonces ahora el péndulo está en este otro lado. Dice 1 Timoteo 2:9. Y aquí nos vamos a quedar un ratito en esto. En cuanto a las mujeres, dice Pablo, en 1 Timoteo, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato. La frase que se vistan decorosamente puede ser traducida literalmente que se adornen con una ropa adornada. Está un poco redundante, ¿verdad? Y la Reina Valera dice que el atavío y decoro proceden de la misma palabra cosmos y cosmeo. ¿Ya? Cosmos y cosmeo, de donde proviene la palabra cosmético. Mire que el griego ha influido en nosotros. Ya tenemos muchas palabras del griego, ¿no? Y la palabra cosmético o cosmos en el original del griego significa orden, arreglo. Entonces, cuando alguien usa cosmético es que se está arreglando. Ahora, ¿hay una prohibición en la Biblia de adornarse? No. La dama se puede arreglar, se quiere ver bonita para su esposo, quiere lucir bien. Está bien, ¿verdad? Está bien. Ese no es el tema. Pero hay un par de pautas, por lo menos dos. Una, la mujer debe vestirse con pudor. ¿Qué significa pudor? Con modestia y humildad. Modestia y humildad. Que todo tiene límites, ¿no es cierto? Todo tiene límites. Y uno tiene que, delante del Señor, analizar y reflexionar hasta dónde yo puedo ir con mi vestimenta, ¿verdad? ¿Estoy mostrando mucho? ¿Por qué quiero mostrar? ¿Qué es lo que me motiva a esto? La industria de moda no cree que el principal propósito de la ropa sea cubrirse, sino que básicamente la industria de la moda lo que quiere hacer es atraer la mirada de los hombres sobre ella. Eso es lo que quiere hacer la industria que vende la ropa, ¿no? Y eso es exactamente lo que está en oposición a la modestia cristiana. Total oposición. ¿Ya? La ropa de una mujer cristiana debe estar en armonía con su fe. Si usted dice que cree en el Señor, tiene que ser modesto en vestirse, tiene que vestirse con pudor, ¿verdad? Alguien una vez dijo lo siguiente: ¿qué le gustaría llevar a usted el día de su muerte cuando aparezca delante del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores en el día del juicio? ¿Usaría la misma ropa que usa hoy día para presentarse delante del Señor el día del juicio? Estamos jugando con teoría, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué hizo este señor? Mateo 18:6 nos dice: pero al que haga pecar o haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, a un creyente, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Eso lo dijo el Señor, no lo dijo el pastor, es palabra de Dios. ¿Mi forma de vestir puede hacer tropezar a otros hermanos? Para pensar. Entonces, vestirse con pudor. Segundo, la mujer debe vestirse con buen juicio. ¿Qué significa eso? Con autocontrol, con un sentido común, con pureza mental. Y lamentablemente a veces nuestros jóvenes o nuestros hijos no logran captar y no logran darse cuenta que un escote más abajo de lo que corresponde puede causar problemas. O que un vestido más alto de donde debe ir puede causar problemas. Aunque la Escritura nos habla en este caso de la mujer, pero el espíritu de la Escritura también creo que nos habla en general de los hombres también, que los hombres tenemos que ser prudentes en la forma como nos vestimos, por supuesto, aunque generalmente uno apela más a la mujer, ¿no? En medio de una cultura similar a los efesios, el segundo punto importante o lección es: aléjate de la tentación.
Aléjate de la tentación. Se cuenta la historia de un nativo aquí en Estados Unidos, en un lugar donde caía nieve, y el hombre ya no había mucho donde recolectar para comer, y él empezó a hacer un caminito cerca de unos árboles, ahí había nieve, hizo un caminito, ¿verdad? Un camino, y estaba haciendo ese camino, y se le acerca un amigo y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Voy a cazar conejos. Pero, ¿cómo vas a cazar conejos? Estás haciendo un camino. Y sí, le dice, lo que va a pasar es que voy a hacer este camino, voy a poner estas ramas aquí de pino, y va a llegar un momento en que a los conejos les va a llamar la atención y van a venir por este caminito y van a querer pasar por ahí y qué sé yo, van a usar esto como su camino. Y luego van a venir otros conejos más, y cuando yo vea que ya están pasando por aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la trampa y me voy a comer un rico conejo a las brasas. Así funciona la tentación. Es sutil, es poco a poco, ¿verdad? Tomando confianza. Cuando José estaba en Egipto, José fue vendido por sus hermanos. Ahí llegó a la casa de Potifar. Dice la historia, lo estaba leyendo y siempre me llama la atención y no deja de llamarme la atención. Dice que José era atractivo, era un muchacho, no sé en qué nivel atractivo, alto, físico, qué sé yo. Era muy atractivo, dice la escritura. Y dice que Potifar lo dejó a cargo, él era un general importante del ejército egipcio, lo dejó a cargo de toda la casa porque le tomó confianza. Con la mujer ahí, con su esposa. Lo dejó a cargo de la comida, a cargo de administrar todo. Y un día la esposa le puso el ojo al siervo, ¿no? A José, y lo empezó a tentar. Y dice la palabra que lo hacía vez tras vez, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, constantemente. Yo no sé cuántas veces lo hizo. Hasta que llega un día que José, uno de esos días, entró a limpiar un lugar allí, qué sé yo, a ordenar, y la mujer viene y se le echa encima, qué sé yo, y acuéstate conmigo y todo eso, y dice que las ropas de José quedaron ahí. ¿Y qué hizo José? Huyó. Aléjate de la tentación. Hay un legendario basquetbolista, se llamó John Wooden, así se llama. Él dijo lo siguiente: la verdadera prueba del carácter de un hombre, y yo agregaría de una mujer, ¿verdad? La verdadera prueba del carácter de un hombre es lo que hace mientras nadie lo está mirando. Mientras nadie lo está mirando. Solo con Dios. Solo con Dios. ¿Qué hacemos frente a las presiones del Efesio de este siglo? ¿Qué hacemos frente a las presiones de este Efesios moderno en que vivimos? De lujuria, de fornicación, de adulterio, de, qué sé yo, todo lo que estamos viviendo hoy día, de idolatría. Número 1, eche mano a la oración y al ayuno. Ore al Señor, clame al Señor porque el Señor lo cuide, lo guarde. Señor, protégeme, cuídame, Señor, permite que pueda vivir en santidad. Segundo, busque ayuda, llame a un amigo, a un líder cercano, a alguien espiritual, a alguien en quien usted pueda confiar. Hable con esa persona, pida socorro, ayúdame a orar. Ahora, si a usted le piden ayuda y vienen a pedir ayuda, no condene a la persona, ¿verdad? Todos somos pecadores, ¿verdad? Todos hemos pecado. Y un día el Señor nos perdonó nuestros pecados también. Y además la Biblia dice que aquel que esté firme, cuidado, que puede caer. Entonces, seamos misericordiosos y ofrezcamos la ayuda que corresponde. Ahora, dama, no vaya a pedirle ayuda a un varón. Damas adultas y mamás, ayuden a las más jóvenes, ¿verdad? Ustedes que tienen experiencia, acérquense a las jóvenes. Háblenle. Si ustedes notan algo, díganle con amor: hermanita, si no tienes dinero, yo te puedo comprar un poquito más de tela para que le agregues al escote. ¿Qué te parece? No le diga así, ¿verdad? Yo estoy molestando, ¿no? Ustedes, mujeres adultas, son mamás, son consejeras. Aconsejen a las más jóvenes. Háblenle con amor, repito, con amor, ¿verdad? Tercero, hacer un plan para evitar la tentación. Sirva al Señor.
¿Cómo evitamos la tentación? Intégrese a las actividades de la iglesia. No se quede en la casa mirando Netflix, que entre paréntesis, les digo, ese Netflix es el trono del diablo mismo, honestamente. Porque ahí usted mira 3 minutos y ya sabe lo que va a aparecer ahí. No se quede mirando basura. Desecha la basura. Busque servir al Señor. Intégrese a las actividades de la iglesia. 4. Evita situaciones que te puedan llevar a pecar. ¿Cuáles serían esas? Bueno, analice. 5. Arrepiéntase si ha descubierto que se ha abierto puertas. Uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Si uno está abriendo una puerta, arrepiéntase de eso y pida al Señor que le dé la fortaleza y la sabiduría para alejarse de eso. Y 6. No le dé vuelta a los errores pasados. El Señor ya perdonó sus pecados. Si usted pidió perdón y usted está cambiando su vida, no le dé vuelta al pasado. Escarbar en los errores del pasado es simplemente darle lugar a Satanás para que él tome autoridad en su vida. No vaya al pasado. Lo que ocurrió ayer fue del ayer. Demos vuelta a la página. Hay que avanzar ahora. ¿Se equivocó? Todos nos equivocamos. Todos. Nadie puede decir, yo soy perfecto. Nadie. Ninguno de nosotros. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hago si estoy pecando? ¿Qué hago si de esto que hemos hablado hoy día yo estoy metido en esto? Ríndete a Jesús. Ríndete a Jesucristo. Él es el único que puede cambiarte. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? Señor Jesús, aquí traemos a esta perversa, y la empujan ahí, que la pillamos en el acto mismo. Con la piedra en la mano, listo para apedrearla, esperando a ver qué va a decir Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y las piedras caen y todos se van. Jesús no la regañó, ni siquiera la regañó. Tú, pero ¿cómo se te ocurre, mujer, que te pones ahí a adulterar con el vecino? Pero ¿qué cara tienes? ¿Qué descaro que has tenido? ¿Qué hizo? Vete y no peques más. ¿No le dio licencia para pecar? Claro que no. Ella entendió. Ella entendió lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús le ofreció gracia. Gracia. Y entendemos que ella fue la mujer que después siguió al Señor, ¿no? Ven a Jesús, Él es el único que puede transformar tu vida. El único, no hay otro. Y Él puede hacer de ti a alguien digno, alguien valioso, alguien que puede mirar con la frente en alto a todas las personas, sin ningún temor ni vergüenza por las cosas que ha hecho. Jesucristo es el único que puede hacer eso. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oremos. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra.